Buenos días. Como bien decía nuestra presidenta del Consejo, hoy abordaremos el segundo día y último de estas jornadas de innovación social 2025. A tal fin les voy a comentar que hay un nuevo eje disparador para este segundo día. Este eje se titula Argentina Hoy, Sociología Electoral, Políticas Públicas, Empresa con Propósito, Transformaciones Sociales. Es así que entonces convocamos al panel 6, panel número 6, que lleva como título Escuchar lo que el voto expresa, Sociología Electoral. En un nuevo año clave para la política argentina, este panel propone escuchar y decodificar las señales profundas que emergen en las urnas. Desde el análisis de cientistas sociales, se buscará comprender qué expresan los resultados electorales y cómo ese conocimiento puede enriquecer las decisiones democráticas, con más responsabilidad, pluralidad y visión de futuro. Participan de este panel 6 Lucas Klobox, director de opinión pública en Social Now; Diego Reynoso, investigador del CONICET, director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública, Universidad de San Andrés; Eduardo Paladini, jefe de la sección política del Grupo Clarín; Juan Germano, CEO y cofundador de Isonomía. Modera Patricio Baglione, Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos, jefe de gabinete en la Dirección General de Opinión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Colegas, ustedes, por favor. Muchas gracias por la presentación. Primero, agradecer al Consejo por la invitación, a Eva particularmente por convocarme y hacerme partícipe de este panel. Obviamente a los panelistas, a los cuales tengo una relación personal y admiración profesional. Y por supuesto, agradecer y estoy muy contento de estar acá. Para empezar, me gustaría contarles un poco la dinámica de este panel, que va a ser más conversacional, no va a haber ponencias. Vamos a tener igual una presentación que muy amablemente Edu Paladini preparó. Pero vamos a tocar en esta casi hora y media que tenemos de conversación 5 temas fundamentales que pueden explicar hoy el contexto socioeconómico y político de la Argentina. El primer capítulo va a ser sobre el humor social, cómo está la gente, qué siente la gente, cuál es la aprobación que tiene hoy el gobierno de Javier Milei y el rechazo, ¿no? ¿Quiénes lo rechazan? Un segundo capítulo vinculado sobre las encuestas en los medios, por qué los medios publican encuestas y cuánto las encuestas si moldean o no a la opinión pública. Un tercer capítulo vinculado a lo que dejó la elección de la provincia de Buenos Aires, justamente este mes, con el triunfo del peronismo, o derrota de La Libertad Avanza. Después un cuarto capítulo vinculado a lo que es el fenómeno del ausentismo. ¿Por qué en todas las elecciones de las provincias hubo una baja en la participación comparativamente con los datos históricos? Y un quinto capítulo ya vinculado a lo que es de cara al futuro, mirada hacia el futuro, vinculada a lo que es la elección de octubre que nos espera y también pensando en lo que va a ser la elección, si quieren, y pensar un poquito más en el 2027. Así que para empezar, me gustaría preguntarte a vos, Juan, desde que empezó, ahí va, desde que empezó el gobierno, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, la sociedad argentina tenía una expectativa y el sentimiento que prevaleciera la esperanza, ¿no?
Estamos cerca de cumplir 2 años y estar en la mitad del mandato de Javier Milei. Eso sucede el 10 de diciembre de este año. ¿Cómo están los argentinos hoy? Bueno, gracias por la invitación, gracias Pato. A ver, yo diría, había una pulsión de cambio tan gigante en el 23 cuando ganó Milei, para ponerlo en un número, Macri gana en el 15 con el 60% de los argentinos diciendo algo así como Argentina necesita grandes cambios, 60% de acuerdo. Macri ganó diciendo YPF no la toco, aerolíneas no la toco, vamos a cambiar, pero tranquilos que fútbol para todos lo mantenemos. Trabajamos en Bolivia, hicimos un trabajito en Bolivia hace un par de meses. Había 90% de bolivianos queriendo decir Bolivia necesita grandes cambios. Milei ganó en 23 con el 90% de argentinos diciendo Argentina requiere grandes cambios. Por supuesto no son los cambios que quería Milei. Había muchos que querían eso, otros querían nacionalizar la banca privada, no sé, la revolución agrícola, no importa. Conceptualmente no había lugar para status quo. Ese era el estatus de la opinión pública, el estatus del sentimiento de ese 2023. En el votante mileísta, o en el ecosistema que puede escuchar a Milei, si querés que es más o menos la mitad del país, un poquitito más, fue, hasta la actualidad, primero un proceso que tuvo grandes cambios internos de composición. O sea, vos mirás la composición del voto Milei 2023 y mirás hasta ahora la composición del voto Milei 2025 es distinta. Digo, si lo pongo, lo voy a como poner un ejemplo medio cómico, pero y el pibe de 18 de Avellaneda que lo votó en 23, quiero romper todo, hay que cambiar. Bueno, ese en algún momento del camino se le bajó. Y lo que tuvo fue un voto amarillo violento, ¿no? Un voto halcón bullrichista que transformó. Entonces vos ves los niveles de apoyo del gobierno y no han variado radicalmente en todo el proceso. Pero sí varió mucho la composición interna de ese. Ahora, ese votante, y ahí me cierro, ese votante en términos de sensaciones es un votante muy enojado con el pasado. Estaba enojado en el 23, está enojado en el 25, idéntico. Expectante y esperanzado con el futuro. Estaba en el 23 y ese votante sigue estando en el 25 y el gran problema o la situación más compleja que vive el gobierno siempre fue presente, ¿no? Siempre fue presente. Entonces, ese pasado, ok, futuro todavía expectante, presente difícil. Y ahí cierro, es interesante porque depende cómo narres la Argentina, no atrás, ahí yo decía de atrás hacia adelante, ¿no? De pasado a futuro. Ahora lo digo de arriba hacia abajo. Depende cómo narres la Argentina, el gobierno encuentra más o menos apoyo. Si la narrás de arriba, encuentra mucho apoyo. ¿Qué es narrarla de arriba? En una maqueta. ¿Cómo sería una maqueta? Bueno, vos mirás los niveles de déficit fiscal, equilibrio fiscal, cuentas públicas ordenadas, bajar la inflación. Ese tipo de nube de palabras de arriba hacia abajo, en su votante, en su apoyo, en los que los escuchan, espectacular. Si vas de arriba hacia abajo, el que tiene que dar explicaciones es ese kirchnerismo. Si vas de abajo hacia arriba, tenés que explicar por qué este discapacitado, por qué este jubilado, por qué este trabajador. Ahí, si narras Argentina de abajo hacia arriba, ahí el gobierno tiene más problemas. Su propio votante tiene más dificultades, ¿no? Y ahí el que tiene que dar explicaciones es el gobierno. Gracias, es un poco lo que explica esto. Gracias, Juan. Diego, ¿qué pensás respecto a los que desaprueban al gobierno nacional? ¿Dónde está concentrado ese electorado? Obviamente, como decir que el kirchnerismo, peronismo, pero ¿qué pensás sobre eso? ¿Quiénes son hoy los que desaprueban al gobierno? Bueno, primero gracias Evangelina, Pato, por la invitación, los colegas que están acá. Vuelvo con un tema que por ahí es muy recurrente, pero el tema de la aprobación de este gobierno tiene una estructura, digamos, diferente a la de los anteriores, ¿no? Los gobiernos, tanto el de Mauricio Macri, Cristina Fernández desde luego, Alberto Fernández, tuvieron en algún momento alguna luna de miel, es decir, tuvieron niveles de aprobación por encima del nivel de la gente que los había votado. En Estados Unidos pasaba lo mismo con los presidentes demócratas, incluso con George Bush. No pasó con Trump. Este gobierno tiene una estructura de aprobación similar. Es decir, cuando llegó con el 55% en segunda vuelta, al mes tenía 55% de aprobación, no más. Nunca tuvo 70, 60, tuvo lo que tenía y no más.
Desde entonces empezó a oscilar, bajó 5 puntos y se mantuvo todo el 24 en 50, bueno, 48, 52, depende de la medida, pero en promedio era flat, digamos, alrededor de la mitad lo aprobaba, la mitad lo desaprobaba. Entrando a la curva de este año, ahí empieza a erosionarse. Nosotros registramos una caída en marzo y esa caída está continuada, digamos. Me imagino, ahora estamos en campo y la hipótesis que tenemos, y además haciendo, digamos, la media móvil de la expectativa que tenemos, es que probablemente perfore el piso de 40 puntos de aprobación. ¿Qué cambió entonces ahí? Bueno, me parece que en estos días vimos, después de la derrota, digamos, electoral de la provincia de Buenos Aires, que periodistas y analistas hacían hincapié en la estética de la comunicación del gobierno, ¿no? Ser menos... No voy a hablar de vuelta de las bases sociales porque habló Juan, digamos, por él, pero comparto. Y se hizo mucho hincapié en eso, ¿no? En cambiar las formas, el discurso y demás. Mi impresión, sobre todo cuando indagamos y preguntamos sobre diferentes temas e issues, es que quizá no sea solo estético el problema, sino de contenido. Sea el mismo tipo de políticas que está implementando que, digamos, incubaron esta situación de malestar que obviamente se potenció con, sobre todo y fundamentalmente, pero esto pasó antes, digamos, yo analizo el quiebre desde Davos en adelante, ¿no? Y fundamentalmente me parece que el golpe más duro fue el tema de la divulgación de los audios. Pero, ¿en qué sectores? Bueno, comparto eso, ¿eh? Yo veo que hubo una mutación del respaldo de Javier Milei. Si comparás, yo estoy escribiendo un paper, te había contado, sí, la estructura del voto de primera vuelta, de segunda vuelta y la estructura de la aprobación de ahora, fue mutando, digamos. De la primera vuelta a la segunda es obvio porque, bueno, se agregaron todos los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, el voto envejeció, se feminizó un poco comparativamente con el voto que tenía en primera vuelta, y subió socialmente. Y lo que pasó fue, del 24 para acá, es que perdió quizá algunos de los fundamentos del voto de la primera vuelta de 2023. Bien, gracias Diego. Ahí también escuchándote y pensando un poco lo que pasó esta semana, post elecciones, vemos tanto a un Javier Milei que presentando el presupuesto del 2026 modera su conversación, del volumen 10 pasa a un volumen 6, trata tal vez de acercarse, ¿no?, más al centro, y también vemos a un Axel Kicillof que, bueno, después de ganar, da una entrevista a Clarín, se acerca también y tiene una entrevista con Carlos Pañi en La Nación. O sea, hay un acercamiento, una intención de querer estar un poquito más en el centro, y eso es una lectura para ver cómo evoluciona. Después, Lu, te hago una pregunta respecto a ver si coincidís y obviamente que desarrolles. Podríamos decir de que estamos en el mes, o sea, septiembre, en el mes más complejo para el gobierno nacional en cuanto a la política, en cuanto a lo económico, en cuanto a la macro, la micro, digamos, ¿está en un momento de inestabilidad el gobierno nacional? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Eva, Pato. Y a ver, yo creo que desde agosto se empezó a ver varios cambios en la opinión pública respecto a la aprobación en general, al apoyo de el gobierno. Y yo creo que hay básicamente 2 o 3 cuestiones que explican eso. Y me baso en un modelo predictivo que armamos que intenta identificar las variables que explican por qué la sociedad aprueba a un presidente. Y ahí encontramos primero, y viene muy en línea con lo que comentó Juan al final, que el 40% de la aprobación del presidente Milei estaba impulsado por el hecho de creer versus realidad. Es decir, creer que el gobierno llevaba a la Argentina a un rumbo claro, más allá de que el ciudadano viera o no cambios palpables en su vida cotidiana. Entonces eso le permitía, entre comillas, hacer el esfuerzo de cuestiones económicas, etc. Eso se empieza a romper. La gente empieza a dudar de que realmente ese es el rumbo, realmente el esfuerzo que yo hago vale la pena en pos de llegar a algo. Se empieza a nublar el horizonte. En segundo lugar,
pierde el relato anticasta con el tema de los audios y demás. La segunda explicación de por qué se aprueba a Milei según el modelo es que Milei vino a representar la antipolítica. Es por primera vez un presidente que me viene a hablar a mí, ciudadano, y se enoja con los políticos, que es lo que yo vengo sintiendo, yo ciudadano, hace mucho tiempo. Eso se rompe o se empieza a resquebrajar con el tema de los audios, y ya se ve un presidente que se castizó, digamos, que se transformó en casta. El tercer elemento son las expectativas, que pesaba un 20%, el tema de la casta pesaba un 30%, las expectativas, creer que el mañana va a ser mejor y la refundación, entre comillas, de Argentina iba a ser real dentro de unos años, eso también se empieza a poner en tela de juicio. Y por último, que es lo que menos pesa, pero pesa es un 10%, es el factor antikirchnerista. Por eso mi hipótesis, una de las explicaciones de la derrota electoral La provincia. En la provincia de Buenos Aires es justamente no alcanzó con un relato anti-K. ¿Por qué? Porque la aprobación presidencial estaba sustentado solo en un 10% en el miedo al regreso del kirchnerismo. No era la principal variable que explicaba por qué el presidente tenía niveles de apoyo tan altos o estables. Espectacular, gracias Lu. Bueno, me parece que con lo que estás diciendo y ya tocando también el tema de la provincia de Buenos Aires y también vinculándolo con lo que son las encuestas en los medios, podemos ahí, Edu, hablar sobre ese tema. No sé si querés que ahí vayamos presentando ahí ok. Ahí la primera pregunta que te quiero hacer es, digamos, manejas muchísima información, muchísimos estudios de opinión pública cuantitativos te llegan a diario, y bueno, evidentemente estuvo complicado en la provincia de Buenos Aires encontrar o de alguna manera ver la tendencia de la pérdida por más de 10 puntos de la Libertad Avanza contra el kirchnerismo, Fuerza Patria en este caso. ¿Qué tenés para contar al respecto de los números que tenías? Después también entiendo, y porque creo que lo hemos conversado, que una de las notas que más clic tiene hoy en Clarín son las notas vinculadas a encuestas. Y bueno, eso también, ¿cuánto interés despierta en la población, en los argentinos, las encuestas, ¿no? Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Respecto a los pronósticos para la provincia de Buenos Aires, se dio un fenómeno parecido al que se dio en la PASO del 2019. El 90% de las consultoras en aquel momento decían que ganaban Cristina y Alberto, pero en promedio decían que ganaban por 4 puntos, ganaron por 16. Yo creo que en ese caso quedó, digamos, pero las encuestas acertaron al ganador y ahora pasó algo parecido. La mayoría de las encuestas daba ganador a Fuerza Patria, solo una, Isasi Burman daba ganador a los libertarios y Atlas Intel daba un empate técnico, pero la mayoría da una ventaja de entre 2 y 7 puntos. Es decir, en términos de pronósticos, y muchas veces me dicen, vos defendés a los encuestadores, yo trato de analizar qué es lo que pasa. La mayoría, el grueso de los encuestadores dijo que ganaba el peronismo. Si uno mira de las 10 elecciones que hubo solo en la ciudad de Buenos Aires, ganó la oposición, pero no en la envergadura que lo tuvo. En un contexto de grieta en el que la gente está muy enojada, el votante mileísta lo primero que dice es: los encuestadores son unos chorros, ustedes los periodistas son unos chorros, y no creo que sea tan así. Con lo cual el pronóstico en la provincia de Buenos Aires, tuvo una mitad que avisó que ganaba el peronismo. Cuando se miran los votos y se comparan con elecciones anteriores, diría que básicamente fue a votar el votante peronista y solo fue a votar una parte del votante antiperonista. Entonces, Kicillof mantuvo prácticamente sus 3,5 millones de votos, subió un poco en proporción a cómo subió el padrón, es decir, fue la misma gente, y en cambio la gente que votaba otras opciones
Milei creció de 25 puntos a 33, es decir, lo que se suponía que le iba a agregar Juntos por el Cambio, le agregó solo una parte. El resto, aparentemente, se quedó en la casa porque no tuvo una motivación para ir a votar. Respecto a por qué no tuvieron esa motivación para ir a votar, bueno, ya lo fueron diciendo acá algunos de los analistas, y lo que sí me parece que no se mencionó hasta ahora, y yo creo que no se está mencionando tanto en los medios, es que hay un antimileísmo muy fuerte diría, con la misma intensidad de que hubo un antikirchnerismo muy fuerte, que en un punto se va desinflando porque Cristina está presa. Cuando él decía, bueno, solo un 10% de la gente vota por miedo a que vuelva el kirchnerismo. Bueno, la principal figura no puede volver ya, salvo que hace una reversión de la condena, no puede volver. Y hay un voto antimileísta muy fuerte, cuando seguramente ellos ven el componente de la imagen negativa de Milei, supongamos que sea 50 ahora o 50 y pico, de esos 50 y pico de puntos, 40 y largos, tiene una imagen muy mala de Milei, y no lo van a votar nunca y no lo van a querer nunca. Entonces, Milei ya parte de un rival que tiene un piso muy alto, y en la provincia de Buenos Aires, muy motivado para que pierda. Si ustedes prestan atención, si tienen votantes de estas características, antes de la elección en la Ciudad de Buenos Aires y antes de la elección en la provincia de Buenos Aires, había mucha gente con muchas ganas de ir a votar para que pierda Milei. Como no había tanta gente que tuviera ganas de ir a votar para que ganaran los libertarios. Creo que, como decía él, yo creo que hay un quiebre en las expectativas, y ese quizás es el dato más complejo para Milei. Le pasó a Macri a fines de 2017, no digo que vaya a ocurrir ahora, pero cuando uno mira el proceso de Macri, gana la elección de 2017, parecía muy difícil, le gana a Cristina en la provincia de Buenos Aires, a los 3 meses a la gente preguntaba, ¿cómo crees que vas a estar el año que viene? No, peor. Bueno, con Milei se sostuvo, por el componente de Milei, creo que lo decía Juan, o lo charlamos antes de entrar, despojémonos y pongámoslo a Milei acá en el medio, miremoslo, escuchémoslo cómo habla. Bueno, la sociedad eligió a un candidato muy particular porque estaba harto de todo el resto. Y hay una creencia, como decía acá el compañero, de que íbamos a estar mejor. Bueno, hoy esos parámetros entran en duda, y yo creo que es como la principal preocupación, y por eso hay una preocupación en Milei que se adelanta a decir lo peor ya pasó. Macri lo dijo en marzo del 2018, Milei lo dijo el otro día, para volver al Menem de estamos mal pero vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, hay un Milei que está tratando de regenerar las expectativas y con una incertidumbre bastante grande de lo que puede pasar en octubre. Respecto a la publicación de encuestas, no hay ningún misterio en el sentido de las 10 notas más leídas de política, 9 son encuestas. Es como que ustedes vendieran verdura, la gente te pidiera tomate y vos me dijeras, no, yo tomate no vendo, yo te voy a ofrecer lechuga que a vos no te gusta, porque si bien el periodismo, por supuesto, no tiene una relación cliente-vendedor como otros, tenemos otros parámetros, la gente quiere leer de eso, es como que el suplemento deportivo no escriba de Boca, de River, que es lo que consumen las mayorías. Por supuesto que yo fui variando la manera de publicar las encuestas, trato de decir si la pidió un candidato, si esa consultora viene errando o no viene errando, qué dice el resto de las consultoras, trato de ponerlo en un contexto, y siempre pongo los mismos ejemplos. Es lo mismo que Economía no hablara del dólar en su sección, cuando creo que hoy todo, yo creo que traemos acá un economista, lo primero que le vamos a tratar de preguntar es, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Ese economista, probablemente el año pasado dijo va a estar 3.000 y después dijo va a estar 200 y erró, no por ahí porque fuera un mal profesional, sino por las razones que fueran. Y con los consultores pasa lo mismo. Los consultores son nuestros especialistas de la opinión pública. ¿A quién le vamos a preguntar de opinión pública si no es a los tipos que estudiaron para eso? Y lo mismo, Juan no sabe si va a jugar al fútbol, nos decía, está preocupado si juega el fin de semana al fútbol, y si pasa un meteorólogo y paso yo, le va a preguntar al meteorólogo, y probablemente ese meteorólogo la semana pasada lo pifió también, con lo cual hay una demanda de los lectores, pero yo les diría, hay días que la nota más leída de política tiene
supongamos 200.000 personas que entran, y la segunda tiene 20.000. Esa es la proporción. Entonces, yo como medio, ¿desde qué lugar me voy a parar a decirle, no, yo a vos no te doy lo que a vos te gusta? Yo me paro en el atril y te doy otra cosa. Entonces eso, lo que uno trata de hacer es ir profesionalizándolo, pero digo, veníamos de un pifie generalizado de las encuestas en cuanto a la brecha que iban a sacar en la provincia de Buenos Aires. Cuando publiqué la primera encuesta ya de cara a octubre, también fue la nota más leída por un montón de lectores. Perfecto. O sea, interés claramente hay por la población, pero influyen, o sea, realmente la gente, o sea, las toma en cuenta. Mira, pueden influir. ¿Puede cambiar una persona el voto por...? Le tendremos que preguntar a cada uno. Yo creo que las motivaciones del voto, ellos lo saben mejor, son muy diversas. Todos con el voto tratamos de darle un sentido racional. Todos tratamos de decir, no, yo voto porque quiero que le vaya mejor al país, a los pobres, bla, 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 bla. El que es peronista de cuna vota siempre peronismo, que le pongas al enano Polvorita, y el que es antiperonista va a votar a otra opción, por más que le pongas una opción que no tenga que ver con los ideales, y en el medio va a encontrar un montón de razones supuestamente racionales para explicarte por qué votó eso. Eso es una parte de la población vota por eso, con lo cual la influencia de las encuestas sobre el votante es lo mismo que el debate sobre la influencia de los medios en la opinión pública. No hubo contexto más adverso para un gobierno respecto a los medios más grandes del país como tuvo Cristina en el 2011. Los medios más grandes como Clarín, La Nación, eran muy críticos del gobierno, yo creo que con razones, lo que se escribía, en mi modo de ver, era lo que ocurría. Cristina ganó con el 54% de los votos, que fue la elección más grande de la historia, creo que después de una de Perón. Con lo cual, bueno, ahí en las razones del voto, bueno, la gente ganó, Cristina ahí ganó en el campo, es decir, ahí hay motivaciones del voto que yo creo que lamentablemente influimos menos de lo que nos gustaría, porque por ahí me iría mejor, pero sí, sobre todo, disculpa y con esto cierro, a partir de la irrupción de las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, durante muchos años los medios, nos paramos en un atril y te decíamos a vos que era verdad, que era mentira, que ahora tenías que hacer esto, que ahora tenías que hacer lo otro. Ahora, en muchos casos, ustedes nos avisan a nosotros antes de que pasan las cosas. Después nosotros los periodistas somos profesionales y por ahí podemos decir, che, no, ojo que eso parece una naranja, pero es una mandarina, ¿no? O eso que parece una cosa es la otra. Pero el acceso a la información, y a mí me parece que está bueno, el acceso a la información que tiene hoy todo el mundo de manera directa, cada uno puede ser un periodista, según cómo sube las cosas a las redes, nos quitó poder de influencia a los medios. Bien, igual Edu, estás haciendo bien. Sí. No te puedes quejar. Trato de adaptarme a los tiempos que corren. Muy bien. Yendo de vuelta a lo que es provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros en la opinión pública generalmente explicamos, decimos que nuestro trabajo es captar tendencias, obviamente cuando salen diferentes indicadores, es tal vez la foto del momento, pero lo que más vemos y lo que más hay que observar son los evolutivos, las tendencias hacia alza o hacia la baja de los diferentes indicadores. Y también decimos que los resultados electorales son multicausales, no se explican solo por una cosa. Acá, Juan, te pregunto, ¿cómo se puede explicar en la provincia de Buenos Aires que perdió por más de 10 puntos la Libertad Avanza? Y después, tal vez conectada a esa pregunta es, ¿ganó Fuerza Patria o más bien fue un voto contra Milei? Ok. Bueno, a ver, la provincia tenía una particularidad que a mí me parecía muy atractiva en términos de análisis, que es, en la Argentina todo el tiempo repetimos como unas máximas, ¿no? Una máxima era el conocimiento de los intendentes del territorio, ¿no? En la provincia manejan, conocen, sobre todo en Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre decía, o me preguntaba, cuánto de cierto y cuánto de mito, ¿no? Digamos, porque obviamente uno también crea mitos para
discutir poder. Claro, el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, te permitía realmente, a ver, bueno, che, vamos a ver en serio cuánto pesan los intendentes de la provincia de Buenos Aires a la hora del territorio, etcétera, porque no hay más arrastre nacional, no hay más la boleta de izquierda a derecha, a nadie le importa el senador provincial, el diputado provincial, no hay un concepto, el bonaerense no existe conceptualmente, sociológicamente, digamos, los que hayan nacido en la provincia de Buenos Aires no se autoperciben bonaerenses, donde Quilmes, sos de Azul, sos de Lomas. Entonces, la parte derecha de la boleta era la que, bueno, respuesta, no, sí, la verdad que sí, la verdad que importan mucho los intendentes en una elección de estas características. Buenísimo, listo, check. Ya tenemos resuelto esa gran discusión. Y digo esto porque, si vos mirás, el 78% de los intendencias, o sea, los intendentes locales ganaron el 78% de las veces, ¿no? De hecho, de las 12 intendencias que tiene Libertad Avanza, ganó 9. En el tsunami azul de Gran Buenos Aires tenés 3 puntitos violetas. Vicente López, 3 de febrero, San Isidro. Los 3 son de Libertad Avanza. Entonces, evidentemente hay un peso territorial clarísimo en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, ¿quién ganó, quién perdió? A ver, para mí es innegable pensar que Kicillof ganó. Kicillof fue un enorme ganador. Enorme ganador. ¿Por qué? Porque venía haciendo un caminito, de hecho, el que en la última historia del peronismo liderado por Cristina Kirchner, dentro de un montón de referentes que intentaron, que hicieron por adentro, por afuera, Massa por afuera, después volvió para adentro, Randazzo en su momento, infinitos. Este es el que había empezado el caminito a separarse. Había arrancado de a poquito, había juntado intendentes, tenías un montón de intendentes de un montón de peso diciendo, che, desdoblemos. Cristina abiertamente diciendo, no desdoblemos, esto es un problema. Desdobla. Cristina va presa. Se te abrió una ventana para decir, volvamos para atrás, se complicó esto, se empiojó, la mantuvo, fue y ganó. Entonces, en el contexto, y sí, la verdad que por supuesto que Axel es un gran ganador. No tengo ninguna duda de eso. Y lo que fue ocurriendo posteriormente, acá se planteó, de repente aparece tomando mate en lo de Pañi, digo, una nota en Clarín, empieza en un contexto razonable, esperable, de un liderazgo que le está compitiendo a Cristina Kirchner. No es más que poder, es razonable, es el 40% de la Argentina, no tiene reelección, me parece absolutamente sano, normal, esperable, no hay que ponerse demasiado loco con esto. Entonces, por supuesto que yo veo como un gran ganador a Kicillof. La historia reciente también te muestra que cuando te ven venir, no llegas. Es un problema. Digo, de Narváez ganó en 2009, era colombiano, no podía ser presidente, pero la fuerza de Narváez ganando en 2009, en 2011, esa fuerza perdió. Massa arrasó en 2013, en la de mitad de término, en 2015 perdió, fue presidente Macri. Macri arrasó en la de mitad de término del 17, en el 19 ganó Alberto Fernández. Volvió a ganar Macri en el 21 con Santilli, en el 23 no ganó Macri, no ganó el PRO, ganó Milei. Esto no significa nada, digo, la historia todo el tiempo se reinterpreta, pero ahí hay algo. Entonces, yo veo como un gran ganador, por supuesto, Axel Kicillof. Ahora, también creo, por esto que se dijo, digo, del perfil de no votante, que me pregunto, porque de vuelta estamos en terreno desconocido, me pregunto qué pasa, qué le genera a ese no votante. Argentina se está transformando cada vez más en un país de voto obligatorio, pero con comportamiento de voto optativo. Eso te genera un enorme problema, que después lo podemos tocar, a las campañas, a las investigaciones. Cuando uno trabaja, yo tengo suerte de trabajar en países de América Latina, otros países, otras latitudes, donde el voto a veces no es obligatorio. Cuando el voto no es obligatorio, la predicción electoral es importante, te la piden. Después hago un comentario sobre eso en otra pregunta, si querés. Sí, te escuché en otras entrevistas hablar que se está volviendo un voto optativo. Bueno, pero entonces la llave de la investigación o de la predicción o de inclusive la dinámica de las campañas políticas, lo veo a Antoni que hace campaña en el mundo, la llave de las campañas políticas tiene que ver con cómo hacemos para activar a un votante que está desactivado. La motivación. Sí, ¿y cómo lo traes a votar? El boom del primer Obama fue traer un montón de afroamericanos que nunca en su vida votaban.
El boom del primer Trump fue traer un montón de rednecks del centro de Estados Unidos a votar cuando nunca votaban. Es cómo activás votantes, o mejor dicho, cómo activás no votantes. Bueno, estamos en un terreno desconocido en Argentina, porque acá siempre hablamos de electores y yo me estoy cada vez más corriéndome a hablar de ciudadanos que no necesariamente son electores. Entonces, ahí tenemos un temita. Y no me extiendo, cierro con esto. La pregunta razonable de la provincia de Buenos Aires es: ese votante que vos lo ves por cómo votó, que claramente tiene un perfil no peronista, o que en el pasado votó no peronismo, llamémoslo así, que en el pasado votó un poco de Libertad Avanza, un poco de Juntos por el Cambio, que el peronismo fue muy bueno manteniendo sus votos. Bueno, no estoy tan seguro. Si funciona como una primaria, entonces sí, ese votante se activa. Pero si voy a la tesis de Lucas, en realidad el votante ese no es tanto por gen anti-K. El kirchnerismo nunca más no fue una buena estrategia. Bueno, si es eso, entonces tal vez estamos hablando de un votante crónico que se va a transformar de a poquito cada vez más en crónico no votante. No lo sé, de vuelta, estamos en terreno desconocido, para mí es una pregunta. Si es un escenario, entre comillas, paso, ya tenemos experiencia de activaciones de votantes de agosto a octubre. 2.7 millones más de votantes a Macri de agosto a octubre del 19. 2.7, y la economía era muchísimo peor en octubre que en agosto del 19. 2.9 millones más de votantes a Massa de agosto a octubre en 23. Y la economía no había mejorado de agosto a octubre. Es decir, si es una paso, seguramente tendremos un comportamiento distinto en la provincia. Y puede ser que tengamos que eso te genere una dinámica distinta a nivel nacional. Si no es una paso, es hay un votante que soltó la mano y se quedó en la casa y mi decisión es quedarme en la casa, entonces por supuesto la dinámica nacional va a cambiar. Con todo este panorama que estamos planteando en este panel y demás, ya también viendo un poquito más allá de la de octubre, que ahora vamos a hablar sobre esa elección, sino más bien como que se está reconfigurando la oferta electoral también de cara al 2027. Y acá, Diego, te quiero preguntar a vos qué pensás sobre esto, porque después de la victoria en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof con Fuerza Patria, se podría decir que la interna, porque veníamos de una interna importante tanto en el PRO como en el peronismo, y después de la elección se podría decir que Axel Kicillof se presenta como un potencial candidato a presidente en el 2027 y posiblemente el peronismo lo rodee y vaya con él hacia esa dirección. Por otro lado, en este momento de polarización, tenés a Milei con la Libertad Avanza y la alianza con el PRO. Y después hay un partido nuevo que está surgiendo, que es Provincias Unidas, ¿no? Que está compuesto por diferentes gobernadores multipartidistas, es decir, tenés un Nacho Torres del PRO, tenés a un Puyaro radical, tenés un Yayora de peronismo más federal. ¿Cómo ves el panorama de esta oferta que se está presentando? ¿Puede llegar a darse una nueva alternativa de medio con Provincias Unidas? ¿Cómo ves potencial en ese partido? Bueno, cómo nos gusta el futuro, ¿no? Pero como lo del tema del clima es. A ver, voy primero con el tema de Axel. En el peronismo hay una suerte de lema geométrico que dicen que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Pasó en el 88, le ganó Menem Macafiero, después volvió a pasar en el 2005, diría yo, bueno, 2003, ponele, se decide una, pero en el 2005 Kirchner decide enfrentar a Duhalde, lo derrota, gana, conduce Kirchner, arma, después del 2008, ¿no? Arma el kirchnerismo, pero desde entonces nadie le ganó a nadie todavía. Así que es muy difícil entender o, digamos, de alguna manera tratar de decodificar de qué se trataría ahora el que gana, conduce y el que pierde acompaña, porque nadie derrotó a nadie todavía. Decían, Alberto ganó, pero bueno, Alberto no le había ganado a nadie, simplemente le ganó a los no peronistas, pero dentro del peronismo no había derrotado a nadie. Y hoy Axel, y el problema de la elección de octubre es cómo la interpretamos, y ese es el punto. Axel ganó ahí, comparto, es un gran ganador, pero ganó su diagnóstico, por ahora. Vamos a ver.
¿Qué me refiero al diagnóstico? La estrategia en febrero, cuando todos los gobernadores tienen que tomar una decisión con la información que tienen en ese momento, porque nosotros estamos hablando ahora con muchísima más información con la que ellos tienen que tomar la decisión, los que desdoblaron les fue a todos bien, salvo a Jorge Macri. A Axel le fue bien, pero no por las razones que a los demás le fue bien, porque en todos los demás provincializaron la discusión, derrotaron a un gobierno nacional que no pudo hacer pie. Cuando el gobierno nacional decide nacionalizar Buenos Aires, derrota al jefe de gobierno y derrota al PRO, que era la estrategia que tentó dos estrategias, derrotar al kirchnerismo, derrotar al PRO, para sumarse todos los votantes, replica la misma estrategia para la provincia de Buenos Aires. Y me parece que ahí es donde se equivoca, porque de hecho la discusión que hubo en el peronismo en febrero, por ahí más o menos febrero-marzo, fue no la desdobles porque te van a provincializar la discusión y en la provincia vos tenés un montón de líos, no vas a poder nacionalizar la discusión y entonces te van a entrar y te van a ganar la elección. El gobierno decide nacionalizar la elección provincial y entonces, bueno, está bien, es difícil, es un contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado al revés, pero pierde en provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí en principio, si lo que estaba en juego eran dos diagnósticos, si hacerla concurrente o no, Axel de alguna manera gana en ese sentido, ¿no? Y además gana por la diferencia que saca. Pero todavía Axel Kicillof no derrotó a ningún contrincante interno y me parece que eso todavía no se le ha cedido el triunfo a Axel Kicillof, es muy claro eso todavía. Si vos ves a muchos de los... Tienen la mayoría de los intendentes, pero los intendentes que no se alinean con él, la semana siguiente de la elección, salieron a reivindicar el trabajo de los intendentes, no del gobernador, digamos, ¿no? En el triunfo. Entonces, yo creo que hay una discusión todavía sobre de quién es el triunfo, le están retaseando. Obviamente los que se alinearon con él no, pero todavía no queda claro que Axel Kicillof es el que ganó la interna y él conduce y los demás acompañan. Me parece que eso está en discusión todavía, no es claro. Y le puede pasar lo que le pasó, y un tema vinculado en Argentina pasa mucho, le pasó a Horacio Rodríguez Larreta. Si vos preguntabas un año antes de la elección del 23 quién era el futuro presidente de Argentina, creo que el 70% de la población te decía Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta sacó solo el 11% en la elección interna. Entonces, también tiene ese otro gran desafío, ¿no? El desafío de acelera o no acelera. Si se anticipa mucho, ¿qué le puede pasar? Eso respecto de Axel. Yo no veo todavía, quiero decir, cierro con esto para que quede claro, no veo claro que todavía sea... Es un gran ganador, sí, pero no creo que sea claramente que él quiere ser presidente, es claro, que es probablemente hoy el único que todavía tenga chances, digamos, o el que pique en punta para hacerlo, sí, pero eso tiene un montón de riesgos todavía. Bueno, al final del panel, pues, le damos los micrófonos si le parece bien. Bueno, bueno, sí. Okay. Sí, bueno, yo creo que va a haber un conflicto en las interpretaciones de eso en el mismo peronismo, digamos. Los que digan esto ya está y los que digan vamos a ver si está, pero todavía tienen que ir a dirimir eso. Creo que no se quedó dirimido. Sí, es una realidad también de que falta todavía, obviamente es una pregunta muy al 20%. Si a mí me preguntás, si a mí me preguntás si esto es mejor o peor para el peronismo, esto es mejor. Pero lo que pasa es que me parece que no queda claro, digamos, si ha quedado resuelto. Bien. Y la otra me preguntaste por Provincias Unidas. A mí me da la impresión de que Provincias Unidas tiene el problema que tienen todos los centros en los momentos de polarización, pero además me parece que es difícil ver qué es lo que ofrecen, y me parece que lo que queda claro es que los gobernadores, cuando se volvieron pivotals, decisivos en la legislatura, se dieron cuenta que tenían mucho poder para negociar con el Ejecutivo Nacional, y me parece que encontraron el hueco como para convertirse, digamos, en la oferta legislativa, en los actores que negocien, digamos, son los que te permiten, fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? Son los que te permiten o que el presidente tenga aprobada la ley bases o que le den vuelta a un veto, ¿se entiende? Entonces ese rol, porque el peronismo es claro el rol que tiene, digamos. Si vos votás peronismo, tenés claro que estás votando. Si votás a Milei, tenés claro que estás votando. Pero a los otros sectores
bueno, pivotean, tienen su comportamiento legislativo. Entonces me parece que lo que de alguna manera intentan hacer en esta elección es garantizarse todavía esa llave de jugadores pivotal se llama, no sé cuál es la traducción, decisivos Sí. en la legislatura. Bueno, ese juego es relevante siempre y cuando los actores que estén, digamos, todavía sólidos en la competencia sean Milei y el peronismo. Lo que no queda claro de acá al futuro es el gobierno nacional, digamos, ¿no? Con cuánta fuerza llega como para ser la alternativa o no al peronismo. Sí, creo que ahí también es importante entender, tal vez de acá en adelante, cuánto hay en la pecera de esas personas y esos votantes, esos argentinos que tal vez no quieren volver a un modelo peronista, kirchnerista, pero tampoco quieren ni les gusta el modelo de Libertad Avanza. Y bueno, y entender si efectivamente Provincias Unidas presenta una oferta programática que los entusiasme y que puedan de alguna manera elegir otra alternativa que no sea ninguna de estas dos, ¿no? Lu, ¿cómo ves las elecciones de ahora próximas que están a la vuelta de la esquina en octubre? ¿Qué pensás? Porque, digo, obviamente después de la provincia de Buenos Aires, de los resultados, y obviamente, como decíamos antes, en el mes más inestable del gobierno nacional, parece que en todo lo que hizo antes, desde que arrancó la gestión, quedó como un poco pulverizado, ¿no? Y recordemos que empezó a bajar la inflación, recordemos que el 55-57% de la población lo apoyaba. Bueno, ¿cómo está un poco eso? Parece como que estamos en un momento medio punto de quiebre, ¿no? Un punto de no retorno, o ¿cómo lo ves? Yo creo que las elecciones próximas, que falta pero no al mismo tiempo, hay dos elementos que deberíamos considerar. Una es que nuestros estudios por lo menos demuestran que el votante antiperonista es mucho más volátil que el votante peronista. En general el votante peronista vota peronismo en sus diferentes opciones, pero el antiperonismo le cuesta mantener una coherencia o una estabilidad en su voto a lo largo de las elecciones. Hay veces que por ahí elige al PRO, otras veces elige a la Libertad Avanza y otras veces puede que no vaya a votar. Esa es una cuestión complicada de poder predecir, porque mucho va a depender, uno, de la oferta y segundo, del contexto económico, político del momento. Eso como primer elemento. Ese antiperonismo hay que ver hacia dónde va, cómo se va a canalizar. El segundo punto, hay muchos papers académicos que argumentan que es muy difícil traspasar el voto económico, es decir, cuando hay momentos económicos positivos y el candidato no es el presidente, esa bonanza económica cuesta traspasarla al delfín, entre comillas. Momentos económicos positivos, la opinión pública considera que no hay, pero a lo que voy con esto es que no es tan fácil traspasar el mileísmo al candidato de Milei. En las provincias el candidato no va a ser Milei, sino que va a ser un X, en Provincia de Buenos Aires Esper, etc. Entonces eso genera una dificultad muy grande para el oficialismo. De hecho se vio en diferentes elecciones provinciales cómo a la Libertad Avanza le cuesta hacer pies, salvo en Ciudad de Buenos Aires. Pero eso es un factor importante también para tener en cuenta, porque lo que nosotros vemos en varias provincias, hay una clara diferencia de intención de voto entre la marca partidaria de la Libertad Avanza y el candidato. Entonces, en esa dicotomía entre marca y candidato, va a tener el oficialismo luchar mucho para tratar de acercar en esa intención de voto del candidato hacia la marca, que es una cuestión complicada. Y después,
el tercer elemento es el clima que falta de acá hacia octubre. Hay escenarios diversos, pero un escenario posible es con una volatilidad del dólar, el escenario que se presenta al oficialismo bastante complicado. De hecho, hace un par de años atrás yo había hecho una investigación en la cual se veía cómo correlacionaba los movimientos del dólar con la aprobación presidencial. A mayor movimiento del dólar, la aprobación presidencial baja, y mayor estabilidad, la aprobación sube o se mantiene. Entonces, el factor económico va a ser un factor importante. Y después, el último punto es en esa situación económica adversa, cómo el presidente mantiene o expresa empatía con el ciudadano. Hay algunos académicos que argumentan o señalan que en Latinoamérica los presidentes que logran mantener una comunicación mucho más sentimental, con mucha emoción, donde se le da mucha injerencia al liderazgo personalista de un presidente, tienden a tener niveles de apoyo más altos o más estables a lo largo del tiempo, y pueden sobrepasar crisis en esta cuestión de empatizar permanentemente con el ciudadano. La empatía es algo que se le empezó a romper a la Libertad Avanza. Una de las... en Q-Social armamos un índice de vinculación afectiva en donde empezamos a monitorear esto, y uno de los subíndices es el subíndice de empatía, que es el que más bajo está y el que más hacia abajo empezó ahí. Entonces, esa cuestión, la cuestión económica es más difícil manejar, digamos, en el corto plazo. La cuestión simbólica de la empatía, la cuestión comunicacional, es más, entre comillas, manejable, y ahí va a tener que tratar el gobierno de ver cómo compensa momentos económicos adversos con un relato empático más claro hacia el ciudadano. Gracias, Lu. Edu, ¿qué números, Sí, si es que te llegaron? previo a... Y análisis también, ¿no? Un Sí. análisis tuyo particular de cómo ves las elecciones de octubre. Y bueno, ¿querías hacer algo? No. Previo a septiembre, que es cuando Sí. las encuestas en general vienen como en tandas, de todo lo que vino previo a septiembre, el favorito era la Libertad Avanza, digamos los números redondos, con 40 puntos, y el Peronismo Unido en 32, y el resto en poco y nada, o sea, en un dígito. Provincias Unidas, poco y nada. Me parece muy interesante lo que dijo Diego, no lo tenía tan claro, de si Provincias Unidas se conforma solo como un factor de poder para incidir en el círculo rojo de la política, por ahí comete un error parecido al de Larreta, o sea, y no representa nada para la opinión pública. Y digo una cosa más, cuando decimos que no hay terceras vías, sí que hay tercera vía. Milei fue una tercera vía, pero cuando todos estábamos mirando por el medio de la autopista, pasó por la derecha, por una de barro que no sabía nadie, es decir, la gente se mostró dispuesta a saltar a otra cosa. Milei no fue una variante del PRO, pero bueno, hoy, y cerramos lo de Provincias Unidas, no parece haber una demanda, porque todavía no se sabe qué es Provincias Unidas. Entonces, volviendo, el promedio de encuestas previas al 7 de septiembre, 40 puntos, la Libertad Avanza 32, el Peronismo Unido. Después de eso vi 3 encuestas, y las 3 con, digamos, un número a la baja del gobierno. La única que vi nacional, lo mantiene arriba, pero por menos distancia, como si dijéramos 40-36. Una bonaerense ya no tenía primero a Spert, sino que lo tiene primero a Tayana, porque previo a la elección del 7 de septiembre se daba una particularidad. Las encuestas que medían para la elección provincial decían que ganaba el peronismo, pero cuando preguntaban por la elección nacional decían que ganaba la Libertad Avanza. La única que yo vi post 7 de septiembre ya no te dice que la nacional la gana Spert, sino que hay una ventaja de 3-4 puntos de Tayana, y después vi otra porteña que mantiene a Patricia Bullrich arriba, pero por una
distancia menor. Y pensando, también he escuchado lo que decía Lucas, digamos, lo que necesita cortar el gobierno es la incertidumbre. Yo creo que no hay peor escenario para un gobierno que la incertidumbre, que ni siquiera es, vos podés tener 38 de fiebre estables, ¿no? Y te acostumbrás, o tenés una dolencia en la rodilla estable y ya sabés que vas a vivir toda tu vida con ese dolor en la rodilla y vos acomodás tu vida a eso, ¿no? Ahora, vos estás fenómeno, pero un día te duele la rodilla, otro día te duele la otra rodilla, un día te duele el brazo, otro día te duele el hombro. Probablemente esos dolores son inferiores a ese dolor crónico de la rodilla. Pero esa cosa de que todos los días te esté pasando algo, inquieta mucho. Y me parece que es la dinámica en la que entró el gobierno ahora, que nosotros ya tenemos tanta experiencia y de los medios ni les cuento ya. No es que no nos preocupa, pero a veces mi vieja me pregunta, ¿y ayer que subió el dólar y ganó Kicillof, cómo estuvo el día? Y bien, mamá, mira, trabajé, dije que gané Kicillof, el de economía puso que subió el dólar y me fui a mi casa y me fui a cenar con mi familia y me fui a dormir y otro día hice lo mismo. Pero yo lo digo en broma, uno convive con eso, pero en términos de opinión pública me parece que es lo peor que puede tener el gobierno y es lo que le está pasando ahora y es estar en un escenario de incertidumbre. Excelente, excelente, la verdad, muy bueno todos los comentarios y todo el análisis que están haciendo. Nos queda poquito tiempo, me gustaría también volver por donde empezamos, ¿no? Que era cómo se sienten los argentinos, cómo está la sociedad, y en eso volver sobre el punto tal vez medio obvio, pero que hay que volver siempre a preguntarlo y entender si la economía doméstica es al final la que manda y la que termina definiendo el voto, o son otras cuestiones también que hoy en día son tomadas en cuenta como para terminar a decir si votar a uno o votar a otro. Ahí respondan. Dale, te contesto cortito, tengo el micrófono. Juan cuando arrancó dijo, bueno, el fenómeno del momento es el ausentismo. Yo creo, digamos, hay una apatía de la sociedad con la opinión pública. El que se vayan todos era toda gente puteando en la calle contra los políticos. Llegar a tu casa y tu mujer te empieza a gritar. Decir, bueno, guarda. Hoy llegás a tu casa y tu pareja no te dice nada. Y vos no sabés, dice, ¿para dónde va a salir esto? En términos de opinión pública, me parece que en parte está pasando esto. En promedio, salvo Formosa, que fue a votar el 70% y era una constituyente y con las particularidades que tiene Formosa, en general el presentismo estuvo entre el 50 y el 60%. Es decir, hubo récord de ausentismo en casi todas las elecciones. Un sector enorme de la sociedad que no tiene ni ganas de ir a votar, pero que tampoco la ves en la calle, porque tampoco hay una situación, vos decís, con tanto enojo, vos no ves la calle complicada en términos de piquetes, de protestas, etcétera, etcétera. Y yo creo que la gran pregunta es, y por ahí Antoni tiene más experiencia y mejor análisis, ¿hacia dónde va? Mi gran pregunta, yo lo que me pregunto todos los días es, ¿a dónde va a derivar eso? Porque el enojo en la calle derivaba en el voto bronco, o sea, la gente igual iba a votar, pero te ponía váyanse todos, te ponía una feta de fiambre. Ahora, a esa gente que no estamos escuchando, que ya se hartó, que no va a votar básicamente porque cree que el político no le va a resolver sus problemas, menos en una legislativa. Bueno, eso, ¿hacia dónde va a ir? ¿Va a buscar algo nuevo? ¿Va a volver a lo tradicional? No sé. Sí, es complejo también porque si nos ponemos a pensar, ya en el 2023, digamos, la gente estaba con una crispación muy alta, el humor social era muy malo, y se buscó algo nuevo. La gente, digamos, terminó decidiendo por darle, si querés, un cheque en blanco a un partido político nuevo y un ejecutivo nacional que nunca había gobernado. Y bueno, y ahora... Yo le decía a Juan, es como, o sea, fuimos por el tratamiento alopático de la medicina normal, fuimos al homeopático. Mi ley ya es, vamos a México a tomar agua del bidón. Bueno, ¿qué viene después de eso? O sea, ¿a qué vamos a apostar? Lo que me alegra es que no veo una demanda antidemocrática de la sociedad. No sé, por ahí ellos uno ve que, bueno, nos gusta vivir en democracia, no queremos quilombo en la calle,
que funcione el Congreso, que el presidente termine su mandato, eso también me parece, Coincido más allá de algún chispazo coincido de plenamente algún con eso. kirchnerista, por ahora uno no ve Sí. una cosa destituyente, pero bueno, Sí, no sí. sé para dónde va a derivar. No veo ningún tipo de riesgo en cuanto a la democracia, la verdad que eso no lo veo. A veces muchos medios y obviamente analistas lo mencionan, yo particularmente no lo veo. Y bueno, si quieren ahí, vayan Juan, Lucas, Diego, dale Diego. Muy breve, no, Para ir. sobre el tema de la gente no va a votar, yo creo que hay que matizar. De los 80 hasta el 2000, el promedio de asistencia electoral, varió 80-82% de asistencia electoral. De la crisis del 2001 en adelante, ese promedio se derrumbó al 72-73%. Pero ya desde el 21, sobre todo después de la cuarentena, eso bajó a 68 por ahí. Y en esos son los números. O sea, si yo hago un cálculo de lo que hasta ahora pasó, estamos solo 10 puntos abajo ¿se entiende? Del promedio de votación. Cuando uno ve el número 60, inmediatamente quiere completar con 100 y piensa que el 40% no está yendo a votar. En realidad, de la expectativa de voto, son 10 puntos menos, digamos, en términos de asistencia electoral. Entonces, quiero decir, y digo, el resto tiene identidades muy fuertes, comparto ahí con lo que decían. Vos tenés, si yo te divido la sociedad, hoy tiene menos aprobación Milei, ¿no? Por el tema del humor. Pero supongamos que estamos divididos en dos todavía, como todo el 2024, 50 y 50. Del 50 que aprueba Milei, 15 lo aprueba mucho, 35 lo aprueba algo. Del 50 que no aprueba Milei, 40 lo desaprueba mucho, 10 lo desaprueba algo. ¿Me explico? La intensidad del rechazo es más alta. Eso, yo te diría, se está profundizando y la intensidad del apoyo está cediendo. Queda más blando el respaldo al gobierno. En ese sentido, la tendencia va a ser esa. Me parece que se va a debilitar en términos de, si no pasa algo que cambie y modifique la situación actual, el humor social contra el gobierno va a ir empeorando, ¿no? Yo agrego respecto a lo que comentaba Eduardo, es que la crisis política o de representación política va más allá de la esfera política. Cuando uno pregunta imagen o nivel de confianza de diferentes actores sociales, hay un solo grupo que tiene mayor nivel de confianza que de desconfianza, que son los científicos. El resto, y cuando hablo del resto paso desde obviamente partidos políticos, jueces, sindicatos, a periodistas, medios de comunicación, encuestadores, la policía, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, y después y también los nuevos medios, las redes sociales y hasta los influencers. Los influencers, por ejemplo, son uno de los actores con peor imagen. Es decir, esta crisis de confianza excede a la política, y post elecciones de septiembre en provincia se recrudeció esa falta de confianza. Nosotros en agosto teníamos unos indicadores con esta tendencia, los científicos, el único actor social, científicos / universidades, que tenían mayor nivel de confianza. Post septiembre todos caen menos los científicos. Es decir, hay toda una crisis una crisis diría existencial que va más allá de la política, y hacer campaña, gestionar en ese contexto es muy complejo. Bueno, hago una mezcla de democracia que viene después, esto que planteabas, Eduardo, como pregunta. A ver, si vos mirás las elecciones en América Latina post pandemia, vos tenés el que estaba a la derecha, se fue a la izquierda, el de la izquierda a la derecha. Todo el tiempo tenés cambio en post pandemia en América Latina. Algunas pocas excepciones. México es la excepción a la regla, Dominicana también. Paraguay hasta ahí, porque el Partido Colorado ganó, pero el candidato que apoyaba el presidente del Partido Colorado perdió. Bueno, y tenés Venezuela, Nicaragua los voy a sacar del análisis, el asterisco Bukele, ¿no? El Salvador. Entonces, lo que digo es, hay una sociedad, una América Latina,
disconforme en términos generales hace, y ya post pandemia, yo tomo el 20 para acá, digo, ya tenés 5 añitos donde no hay pie. Eso por un lado. Segundo, esto de la democracia. No me quiero meter en la cuestión, digamos, de este momento chiquito de Argentina, pero digo, ojo, hoy en el mundo son más países, son más ciudadanos que están gobernados por regímenes autocráticos que democráticos. Dato. Segundo dato. ¿Saben cuál es en América Latina el país donde más creció la satisfacción democrática en los últimos años? No es el Uruguay. Aviso. Spoiler alert. Es El Salvador. El Salvador. El país que tiene más satisfacción democrática de América Latina es El Salvador. Que hay un montón de politólogos en la sala. Seguramente tendremos un montón de asteriscos sobre la democracia en El Salvador. Entonces, ahí hay algo, sumo esto de la cantidad de ciudadanos que votan otra cosa. Estaba en la izquierda, me voy a la derecha. Estoy en la derecha, me voy a la izquierda. Argentina, me fui afuera del sistema. Digo, hay una disconformidad que tiene que ver, me parece a mí, ni más ni menos que con una demanda muy básica de la democracia, que no es las reglas por las cuales nosotros, politólogos, definimos a la democracia, sino una lectura mucho más básica de la ciudadanía, pero por básica es peor, pero es como más genuina. Che, yo quiero vivir un poquito mejor. Todo lo que pido es eso, quiero vivir mejor. Entonces, ahí hay un problema gigante que se da con la representación, que se da con la democracia, que se da con los tiempos que la democracia tiene, que son razonables, son esperables, están pensados de una manera, discusión, comisiones, discuten, votan, se reglamenta, se implementa, y los ciudadanos estamos acá. Cualquiera que suba 8 pisos de ascensor y no agarre el teléfono le doy un premio. O sea, la ansiedad que manejamos, no podemos esperar 8 pisos de ascensor. Antes miramos, no sé, el espejo, hablamos del clima. Pensabas cosas. Ahora en 8 pisos de ascensor, y tal vez con 5 también, tu teléfono. Ansiedad. Si Movistar no me responde mi tweet porque se me cayó internet a los 10 segundos, yo ya estoy buscando el teléfono de iPlan. Entonces, hay un problema en los tiempos, eso por un lado. Y después, para terminar de filosofar, y ahí cierro, perdón, me pregunto, si la Argentina, a ver, si o una parte de lo que explicó la elección del 23 tiene que ver con un cansancio abismal con un montón, vos decís actores sociales, instituciones, nosotros mismos, la política en general, un cansancio gigantesco, había un montón de alternativas para elegir. En agosto del 23 podías elegir a Massa, peronismo, más de centro, poder, podías elegir a Grabois, no, che, quiero ir a romper algo con Grabois, podías elegir a Larreta, podías elegir a la izquierda, por supuesto, podías elegir a Patricia Bullrich, había un montón de alternativas, y podías elegir a Milei. Bueno, Milei termina siendo presidente. Mi lectura sobre eso, evidentemente, es acá hay una crítica al sistema, como bien planteado. Es mucho más grande que Alberto Fernández, es mucho más grande que el kirchnerismo, es muchísimo más grande que eso, es al sistema. Votemos al que está más lejos del sistema. Entonces, la pregunta que yo me hago, no lo sé, hoy tengo más preguntas que respuestas, es, si en ese 23 votamos Argentina eligió antisistema, dame lo más lejano que tengas en la góndola. Y de cara al 27, ¿sabes qué? No, esto no me funcionó. Por el motivo que sea. Empatía, economía metro cuadrado, lo que fuese. Bueno, no sé cuál es porque tendemos a pensar, ¿no? Que es, bueno, es un peronismo unificado, Axel ganó, gran ganador, con matices, con preguntas, pero conceptualmente. Bueno, esto es el péndulo del peronismo. Yo me permito pensar, no estoy tan seguro que sea así. Porque si el argentino salió del sistema desesperado, ¿el sistema es la respuesta a si esta experiencia falla? No lo sé, es pregunta, genuinamente no lo sé. Después de Pichetto presidente, bueno, y esto, olviden esta pregunta, ¿no? Digo, pero conceptualmente lo digo, no sé, no tengo tan claro. Ahora me decís, ¿qué es fuera del sistema hoy en Argentina? No veo nada, no hay nada. También pienso, filosofo un rato, bueno, vos tenés un sistema electoral novedoso, la boleta única de papel, que te requiere menos estructura para crecer, ¿no? Un candidato solito y solo, con un buen claim, un buen nivel de conocimiento,
yo creo que puede hacer mucho ruido en Argentina en el futuro. Entonces me pregunto, no sé, así como Milei fue un antisistema, no sé si tal vez hace un lugar para otro fuera del sistema, digamos, porque todavía el sistema no tiene resuelto su falla. ¿Por qué falló? Para llegar a un presidente, vos que Eduardo lo decía al principio, con un montón de particularidades que terminamos eligiendo los argentinos en el 23. Digo, todavía me parece que el sistema, y por sistema digo los 15 nombres, 20 nombres que ordenaron la política de los últimos 20 años, no tiene demasiado claro por qué falló para llegar a que ganó un dirigente sin gobernadores, sin intendentes, con pocos diputados, con pocos senadores, etc., que está muy a la derecha de la media argentina, pero digo, es muy eficaz a la hora de ganar. Y no, eso ya no me extiendo más. Estuviste espectacular, Juan. Muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado la invitación. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos viendo el tiempo? Bueno, pero... Hola. Con respecto a lo que estabas hablando recién, yo creo que hay una cosa que es el voto inaugural. En el 83 perdió el peronismo y ganó Alfonsín, pero venían 7 años sin voto. Ahora en estos años, la baja de edad generacional, chicos de 16 años, votan por primera vez. Y hay una ruptura. ¿Te me vas a poner al lado? Porque ayer se me ponía acá al lado. Entonces, hay un tema inaugural, una nueva generación que como nueva generación rompe con lo que hay. Y eso es parte. Antes el voto, que es ausentismo hoy, era el voto indeciso. Y generalmente votaba contra el gobierno, como le pasó a Alfonsín en el 87. Yo creo que, y lo otro que hablé con él, Kicillof cortó el cordón umbilical. Kicillof no fue el mismo en el discurso del triunfo que en cualquier otro triunfo anterior. O sea que ha cambiado, no hace discursos pensando en Cristina. Está libre, se abrió. El peronismo metió 400.000 votos más en la provincia de Buenos Aires. Eso hace 2 lunes, buscando España en una encuesta de Aurelio, se cayó la boca. Pero son votos peronistas, no son votos kirchneristas. Y Kicillof sí venció al kirchnerismo. En ningún momento él se dice kirchnerista. Se dice peronista constantemente y revalúa el peronismo como forma política. Entonces esto creo que también hay que pensarlo, porque empieza a crecer nuevamente el peronismo y ese sí que asusta. Porque el peronismo es la masa informe, ¿cómo es? Que no se puede manejar, no me sale ahora el término, va hacia donde puede, como puede, desde el supermercado hasta ir a votar. Entonces, es dionisíaca, no me salía la palabra. El peronismo es dionisíaco, es democracia, que está contra lo apolíneo, que es la república. Ayer alguien dijo la república democrática. No existe, eso es un oxímoro. Platón escribió la república contra la democracia, porque no se la puede manejar. Es mucho más difícil gobernar una democracia que gobernar una república, porque
una es vertical y la otra es horizontal. Entonces son situaciones que se mueven muy distintas. Bueno, eso. Pero sí venció a Máximo, venció un concepto, venció a enterrar de una manera o dejar de lado al kirchnerismo y volvió a reflotar al peronismo. Y no es tonto, le pidió a Cristina que abra el discurso del triunfo con una alocución de ella. O sea que no cierra, es otro tipo, se le cambió la cabeza. Acuérdense, se van a ir dando cuenta que hay más. Gracias. Hola, bueno, primero gracias, un lujo escucharlos. Así que no pensaba cuando los escuchaba de cara al 26 de octubre, cómo están viendo, tomando esta pregunta que hacía Pato, el impacto del temor a la gobernabilidad, ¿no? Que aparece, mejor dicho, reaparece post 7S, al menos es lo que estamos viendo en los focus, y reviva un poco fantasmas que aparecían al principio del gobierno de Milei, entendiendo, va a poder, sobre todo porque Milei, justamente en contraste con la figura de Mauricio Macri, muestra, mirando mucho esa experiencia, una capacidad de conducción que generó durante este año y medio de su gobierno una sensación de mucho control y que ahora se pone en tela de juicio primero porque no controla o no elige bien a su entorno y después se le disparan variables, dólar, riesgo país, etcétera, que esto afecta al círculo rojo, pero también en buena medida derrama sobre la opinión pública. Me gustaría saber cómo ven este tema de cara a, bueno, esto que decía Lucas, que no falta tanto y al mismo tiempo falta una eternidad, ¿no? Me meto yo un comentario, Seba. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que este gobierno fue institucionalmente siempre débil en términos de debilidad, como lo pensamos, institucionales. Pocos gobernadores, cero intendente, pocos diputados, pocos senadores. Esa fue una constante. Mezclado con mucha audacia. Ley bases, hizo un cambio en la forma de votación, una pelea que el no peronismo venía teniendo hace 20 años, vamos a votar con boleta única de papel. Se le animó al PRO en la ciudad de Buenos Aires, le ganó, eso condicionó claramente la negociación amarilla-violeta en pos de lo violeta. Siempre convivió con mucha debilidad, o sea, no ha cambiado esa debilidad. Por supuesto, hay un quiebre que arranca un poquito con Libra, pero básicamente el quiebre es la decisión estratégica del gobierno de ir con candidatos propios en un montón de distritos en donde ciertos gobernadores le venían jugando con negociaciones, idas y vueltas, a veces ganando, a veces perdiendo, pero razonablemente a favor. Por eso tuviste un congreso que, para la debilidad institucional que vos tenías, la verdad que el primer año y pico de gestión no parecía esa debilidad. Claro, eso se rompe, se empioja con la decisión del gobierno de ir en provincias con los aliados. Entonces, bueno, tuviste este mes que tuviste, ¿no? De la mano de inestabilidad económica, este mes políticamente en términos legislativos fue muy malo para el gobierno. Entonces, eso convive, siempre convivió. Yo también me permito decir, digo, ojo, porque, bueno, Eduardo recién mostraba un par de números. Yo siempre trabajo para no estar en sus números, eso lo decía mitad en broma, mitad en serio, aunque muy en serio ayer el off. Digo, conceptualmente, el gobierno puede ganar octubre. No es una irrealidad pensar que gana octubre, medio por oferta electoral también, ¿no? Digo, pero no es una irrealidad pensar que puede ganar octubre, tal vez con menos distancia que la que podría haberla ganado en otro contexto. Pero a mí me da la impresión de que la segunda etapa del gobierno de Milei, que se adelanta con septiembre, se te adelanta por agosto, yo lo venía pensando, se te adelanta por septiembre, perdón, yo lo venía pensando ya como algo de octubre. Yo tenía toda la percepción que la segunda parte del gobierno Milei era el momento sí, pero. No, yo vengo diciendo, es ahora explico lo que significa, porque si no se entiende nada, que es, vos tenés un montón de gobernadores, o sea, cuando pase el momento electoral, cuando pase esto, bueno, vamos con el nuevo Congreso, hay una demanda distinta para el gobierno. Demanda de afuera y de adentro. Por eso digo el sí, pero.
hay un lugar para el sí, pero. Vos tenías un montón de actores que le decían sí, pero. Y ciudadanos que le decían sí, pero. Sí, ok, el rumbo me gusta, vamos para acá, hay que ser cuidadoso con las cuentas públicas, bla, 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 pero las formas, pero me cuesta, pero no llego, pero gobernadores y diputados, bueno, pero pero hagamos algo más razonable, pensémoslo, discutámoslo, no son todos mandriles, no somos todos... El pero, ¿no? Y yo decía, el pero todavía no tiene lugar, el pero tiene lugar después de octubre. Bueno, ahora me parece que tiene lugar después de septiembre, pero conceptualmente lo digo. Entonces, me da toda la impresión de que la ciudadanía ya estaba pidiendo otra cosa. Yo ya lo ves en los números. Milei arranca con un monomandato, inflación, 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 inflación. Hace 10 años que era la principal preocupación de Argentina la inflación. Hoy es la cuarta o la quinta. Obviamente que suben otras preocupaciones, pero lo que era inflación, hoy tiene un desafío mucho más grande porque tiene 5, 6, 7 problemas con la misma cantidad de peso. Inflación, inseguridad, corrupción, poder de compra, educación, bla, 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 bla. Entonces, ya la ciudadanía estaba pidiendo otro mandato, clarísimo. Y también el mundo financiero, el círculo rojo, también está pidiendo otro mandato. Un mandato mucho más de, bueno, a ver, ¿hay reformas o no hay reformas? Y para hacer reformas, con la debilidad institucional, obligatoriamente es por Congreso, no es más por DNU. Entonces yo decía, después de octubre se viene el momento sí, pero... Y cuando yo le escuché a Milei después de perder, con el presupuesto, perdón, con el presupuesto, yo dije, che, acá se institucionalizó el momento sí, pero. Acá está dando lugar al sí-perismo, al círculo rojo, al Congreso y a los votantes. 24 horas después volvió pero conceptualmente me parece que lo que se viene no tiene mucho lugar, me parece, el gobierno. No lo tenía antes. Y me parece que después de después de septiembre, después de la elección de la provincia, tampoco le queda mucho lugar más que ir hacia ese lugar, que es un poco más casta, es un poco más sistema, es un poco más al centro y menos rupturista. Como que ya cambió, la gran ruptura del 23, 2 años después me parece que cambió. Me extendí un montón, perdón. Sí, perdón. Tenemos espacio para las últimas 2 preguntas porque ya estamos atrasados y hay que ir al otro panel, así que doy 2 opciones. Mi pregunta es corta, breve y media técnica. Es para Lucas y para Juan. Si para la próxima elección de la provincia de Buenos Aires utilizarían la variable voto anterior para ponderar un futuro estudio, sí o no, y por qué. ¿Eso es respecto a la elección de octubre? A ver... a mí me gusta ver las bases primero para ver con qué variables ponderar. No soy de las personas que dicen las bases o las encuestas se ponderan por 4 variables, sino que quiero enfrentarme a la base primero. Y después sí, a ver, es probable de que el voto anterior ejerza una variable, sea una variable de influencia para por lo menos hacer pruebas, porque fue ayer la elección. Igual, para mí, con respecto al voto anterior, hay 2 formas de poder trabajarlo. Uno es ponderando la base por esa variable y después hacer juegos mirando la cantidad de votos absolutos que sacó cada opción y ver las fugas electorales que te muestra la encuesta y en base a eso reporcentualizar. Entonces podés comparar si con las 2 formas llegás a los valores similares o no. Lo ideal sería llegar a valores similares. Si dan valores muy diferentes, es un problema. Es mejor su respuesta que la mía, pero sí, de hecho, fíjate que en general, en términos de predicción, octubres, después de las PASO, digo, ¿no? Es menor el nivel de error en general de las encuestas en octubre que en agosto. Pero porque tiene que ver con, además yo uso bastante el voto pasado, y cuando vos te alejás del... ¿A quién votaste hace 2 años, hace 4 años? No sé, no me acuerdo, no te quiero decir, o me hago el sonso con eso. Cuando es muy cercano, hace 10 días, una semana, un mes... No, que ahí un poco... Sí, totalmente. Si ya tenías un problema con las encuestas para predecir voto, imagínate para ver cuál es el perfil de voto que va. Absolutamente. De hecho, yo creo que la encuesta está mucho más en crisis la parte predictiva
que es la que le gusta al compañero Palladini, que la parte descriptiva. Yo la parte descriptiva, esto es medio back office lo que cuento, pero yo muchas veces con lo que tengo oculto la pregunta de voto, no la quiero ver, y con lo que tengo digo, a ver qué pasa, cómo sale la cosa, ¿no? Por un montón de otras variables secundarias, para ver, y después me fijo qué me dice la encuesta de 30% para uno, 20% para el otro. Porque me parece que descriptivamente son mucho mejores, ahí tienen mucho menos problemas, para proyectar, para predecir, que es como el oráculo hermoso que a veces nos gusta tener, ahí hay mucho más. No, la seguimos después, pero no. Sí. Son dos preguntas en una y creo que son para Juan y Eduardo. Por un lado, uno de los comentarios era que Milei salió como un tipo antisistema. Mi primer pregunta es, ¿cuál es el sistema? ¿Un tipo que está afuera o el sistema es la democracia? Porque si el sistema es la democracia, Milei está dentro. Y la segunda cuestión tiene que ver con la madre de Eduardo. O sea, vos estabas tranquilo y tu madre estaba re nerviosa. La pregunta es, ¿quiénes generan? Si el sistema es la democracia y tiene sus tiempos, como bien describieron, ¿quién genera el estado de incertidumbre o la urgencia para resolver las cosas que no se resuelven desde hace 30 o 40 años? O sea, ¿cómo juega desde el Círculo Rojo, el periodismo y algunos sectores de la sociedad, generando una incertidumbre sobre algo que necesita su tiempo? Milei es sistema, quizá nosotros decimos antisistema porque es lo más raro dentro del sistema, o sea, lo que para nosotros era un político tradicional, un candidato tradicional, Milei no lo es, pero está dentro del sistema, es parte del sistema, ya como pasó con Macri, que llevaba 20 años de político y se quería seguir presentando como la antipolítica. Milei es más raro todavía en su origen, pero está dentro del sistema. Respecto a la... Yo descreo y como decía en un momento en broma, medio me hubiese gustado que sea así, que los medios tengamos tanta influencia como para generar tanta incertidumbre, como para generar... Te lo resumiría, si digamos, si hay pasto seco y hay una chispita, un medio, una red, tira nafta, se prende fuego. Vos decís, bueno, ahí el medio o la red o lo que sea potencia algo que existe. Los medios y todos los que quieren influir muchas veces tiran bidonazo de nafta sobre lugares que no pasa nada. Con lo cual, en todo caso, digamos, yo creo que hay situaciones de incertidumbre generadas genuinamente en los que los medios pueden amplificar u otros amplificadores pueden ampliar un poco, pero no generar de la nada. Bueno, nos pasamos un poquito de hora, disculpen, y para ser respetuosos con los horarios y con los siguientes panelistas, les agradecemos, espero que les haya gustado. Muchas gracias a los especialistas por haber analizado y contado su punto de vista. Y ahora sigue Eva en un mano a mano con Anthony Gutiérrez Rubí. Bueno, por supuesto. Así que muchas gracias.